Abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes en el capítulo 14. Segundo libro de Reyes en el capítulo 14. Vamos a comenzar nuestro estudio una vez más y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más. Gracias por todos tus favores, tus misericordias. Gracias, Señor, por el año que terminó, el año que estamos comenzando. Pedimos, Dios, que en todo ello podamos siempre reconocer que es por tu gracia y por tu amor que seguimos de pie, que seguimos en tus caminos, que seguimos, Señor, siendo fortalecidos aún en los tiempos difíciles. Y pedimos, Señor, que lo sigas haciendo así durante este año nuevo. Al seguir estudiando tu palabra, sabemos que tienes muchas cosas para enseñarnos, Señor, algunas cosas nuevas, otras cosas que ya hemos escuchado antes, pero que necesitamos ser recordados de ello, Señor, así es que nuestro espíritu sea sensible a tu espíritu, nuestro corazón a tu corazón, y que nuestra mente esté, Señor, lista y preparada para recibir el conocimiento acerca de ti que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos decimos? Muy bien, hemos estado viendo en el capítulo 14 del segundo libro de Reyes el reinado de Amasías. Si ustedes se acuerdan, Amasías era el rey del reino del sur, el rey de Judá, ¿sí? Y cuando Amasías tomó el trono, se nos dice en los versículos 5 y 6 que Amasías afirmó su trono, ¿sí? Ahí en Segunda de Reyes 14, los versículos 5 y 6 nos dice que afirmó su trono, y cuando afirmó su trono, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Había un grupo de siervos que habían conspirado para matar al que era padre de Amasías. Y una vez que él obtuvo el poder y una vez que formó su reino, entonces se vengó de ellos. Pero luego en el versículo 6 nos dice esto, nos dice, pero no mató a los hijos de estos, que era de costumbre hacer eso, matar a los que habían cometido el crimen, pero también a los hijos, con lo que cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice, no se matará a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Y vimos un estudio bastante extenso acerca de eso, ¿verdad? De cómo los hijos no son culpables ni van a ser juzgados por los pecados de los padres, ni los padres son culpables ni van a ser juzgados por los pecados de los hijos. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá, nos dicen las escrituras, ¿verdad? Y al hablar de morir no estamos hablando de una muerte física, porque si el Señor retrasa su venida más, muchos de nosotros vamos a tener que pasar por esa muerte. De la muerte de la que está hablando es que va a permanecer por toda una eternidad separado de Dios. Entonces hizo algo bueno, hizo algo que iba de acuerdo a la palabra de Dios, hizo algo que como rey de Judá tenía que haber hecho, aunque se vengó, que la palabra también nos habla en contra de la venganza, pero hizo algo bueno. Desafortunadamente, como suele suceder con todo ser humano, el que se haga lo correcto una vez, o dos veces, o tres veces, no garantiza que siempre se va a hacer lo correcto, ¿no es cierto? No se garantiza que siempre se va a hacer lo correcto. Se puede reconocer que se hizo algo indebido, se puede corregir una vez, se puede hacer algo enseguida de eso y hacerlo bien como Dios manda, pero luego nuestra humanidad a veces nos gana y nos lleva a hacer cosas que no pensábamos hacer, no despertamos un día pensando en hacerlas. Es que simplemente nuestra naturaleza humana nos lleva, si le ponemos atención, a llevar a cabo estas cosas incorrectas delante de Dios. Entonces, el que hagamos una cosa bien no quiere decir que de aquí en adelante todo va a estar bien, y por eso se nos llama muy claramente en el Nuevo Testamento a probarnos nosotros mismos, a cuidarnos nosotros mismos, para ver si estamos verdaderamente en la fe, para ver si estamos verdaderamente siguiendo al Señor o no, y por eso es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto fue lo que pasó con Amasías. Porque las hazañas de Amasías continuaron, pero a veces hacía lo correcto, a veces no lo hacía. ¿No? Me recuerda lo que Pablo dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Las cosas que no quiero hacer, esas son las que hago. Las cosas que sí quiero hacer, son las que no hago. Ahora, muchas veces se usan esos versículos como pretexto para hacer lo que no queremos hacer, ¿verdad? Pues mismo Pablo dice que las cosas que no quiere hacer, esas son las que hace. Así es que yo también puedo ponerme esa chamarra y decir lo mismo que él, ¿verdad? Pues sí, lo podemos hacer, pero eso quiere decir que entonces no hemos entendido completamente lo que es verdaderamente la gracia, la misericordia de Dios. Entonces vamos a seguir hablando de algunas de las hazañas que hizo Amasías. Noten ahí en el versículo 7.
Amasías también mató a 10,000 edomitas en el valle de la Sal y en una batalla conquistó Selá y la llamó Yoctel, que hasta el día de hoy es su nombre. Ahora, ustedes se acuerdan, estoy seguro quiénes son los edomitas, ¿verdad? ¿Quiénes son los edomitas? Los descendientes de Esaú, ¿verdad? Edom quiere decir rojo, y si ustedes se acuerdan, Esaú era rojo, era velludo, y era de pelo rojo, era canelo, ¿verdad? Y le pusieron Edom porque era rojo. Entonces, los edomitas eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, a quienes David ya había derrotado anteriormente. Pues le vemos en 2 de Samuel capítulo 8, los versículos 13 y 14, dice: así fue como David ganó fama, y cuando regresaba de derrotar a los sirios, luchó contra los edomitas en el valle de la Sal, y ahí acabó con 18,000 soldados de ellos. Por todo Edom puso guarnición, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. En todas las batallas el Señor estaba con David y siempre le daba la victoria. Entonces ya David había conquistado a los edomitas una vez, pero aparentemente los edomitas volvieron a levantarse en contra del reino de Judá. Y ahora Amasías tiene que volver a ponerlos en paz. Pero me llamó la atención cuando volví al libro de 2 de Samuel, ahí en el versículo 14 de 2 de Samuel 8, en donde dicen: todas las batallas el Señor estaba con David y siempre le daba la victoria. Ahora, lo podemos malentender y pensar que en todas las batallas que David libró o se metió, el Señor le daba la victoria. No, si vamos y hacemos un estudio de todas las batallas que ganó David, fueron batallas a las que el Señor lo envió a librar esas batallas. De batallas a las que el Señor lo envió a librar esas batallas. ¿Sí? Cualquiera que tenga una batalla, cualquiera que luche una batalla, si quiere que el Señor le ayude a ser vencedor en esa batalla, le dé la victoria en esa batalla, ¿sí? Se tiene que estar seguro de que el Señor nos mandó a librar esa batalla, ¿sí? Pero tenemos que estar seguros también de que la batalla que vamos a librar sea una batalla en la que Dios va a estar para ayudarnos a librar esa batalla, porque a veces libramos batallas que nosotros mismos nos buscamos y que Dios no nos ha enviado a pelear. Hay veces que Dios, en lugar de enviarnos a pelear en una batalla, nos dice: quédate quieto, yo voy a pelear por ti. Quédate quieto, tú no hagas nada, yo voy a tomar cartas en el asunto, yo me voy a encargar de esta situación. Y nosotros, por impacientes que somos, o porque no entendemos cuándo pensamos que toda cosa que se levante en contra de nosotros tenemos que enfrentarla de lleno y de frente, y no hay, ¿cómo dice? No hay arma forjada contra mí, etcétera, etcétera. Y usamos todos esos versículos para justificar el hecho de que estamos metidos en una batalla que quizás Dios nunca nos llamó a librar. Entonces tenemos que estar seguros de que las batallas que vamos a librar las vamos a librar porque Dios nos ha enviado a librar esas batallas. Sí, para no tener que librar batallas en las que el Señor no nos ha enviado a pelear. Alguien quizás pregunte: pero ¿qué tal, pastor, cuando la batalla viene a mí y yo no la fui a buscar? ¿Una vez pasa eso? Sí, que uno está bien tranquilo, ni la debe ni la teme, parece que todo está bien, y luego de repente la batalla viene a uno. ¿Qué hacemos entonces? De nuevo, asegurarnos que si vamos a ir a librar la batalla, en esta batalla que tenemos delante, Dios va a estar con nosotros porque Él nos va a llamar a librar esa batalla. Si no confirmamos que Él nos va a llevar a librar esa batalla, a llevar a cabo esa batalla, mejor nos quedamos quietos y dejamos que Él obre. ¿Sí? Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, comenzando con el versículo 17. Si quiere, después platicamos, ahorita seguimos con el estudio, ¿ok? Entonces, recuerden lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, los versículos 17 al 19, ¿sí? Pablo nos dice ahí: no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo mundo. Si es posible, dice el versículo 18, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. La pregunta aquí que siempre hago es: ¿cuándo no depende de nosotros? Siempre depende de nosotros. Entonces, si la batalla que está viniendo hacia nosotros podemos decir: yo no voy a librar, esto se lo voy a dejar a Dios, yo no voy a meterme en ello, yo no voy a meter las manos, voy a dejar que Él se manifieste, porque yo no he visto ni he confirmado que el Señor me está enviando esta batalla a mí.
En el versículo 19 sigue diciendo Pablo en Romanos 12, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe ¿qué? La ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz. ¿Con quién? Con todos. Entonces alguien viene y nos ataca, alguien quiere, parece ser que nos quiere hacer un mal espiritual o nos quiere hacer un mal, inclusive hasta físico. Señor, tú pelea esta batalla, tú toma las riendas de esto y tú lucha por mí. Eso es lo más seguro que podemos hacer, porque si se lo dejamos a Dios, sabemos que vamos a tener la victoria. Pero vamos a ver que Amasías, movido por la victoria que había tenido sobre los edomitas, lo que le sucede es que se convierte en un buscapleito que trata de probar lo poderoso que es. Y ese es otro error que podemos cometer, que pensar que porque obtuvimos una victoria en alguna batalla, ¿sí? Ahora podemos hacer y deshacer y el Señor va a estar siempre con nosotros. No podemos pensar eso. No podemos pensar eso, sí, porque a menudo de nuevo libramos batallas que nunca debimos haber librado, nos metemos en problemas que nunca debimos habernos metido simplemente por no confirmar que es Dios el que nos está llamando a ello. Noten el versículo 8 de Segunda de Reyes 14. En cierta ocasión, Amasías envió mensajeros para desafiar al rey Joás de Israel. Recuerden, Joás era el rey del reino del norte, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. El mensaje decía, ven para que nos veamos las caras. O sea, porque les había ganado a los edomitas, creía que ahora él era el papá de los pollos. Creía que ahora él podía enfrentarse con cualquiera como diera lugar y que Dios siempre iba a estar ahí con él y que Dios le iba a dar la victoria también sobre este rey del reino del sur, Joás, del reino del norte, Joás. ¿Sí? Y entonces, sin deberla ni temerla, sin que nadie le busque pleito, sin que nadie le diga nada, le manda unos mensajeros a Joás y le dice, hey, ven para vernos las caras. Vamos a ver quién puede más. Yo acabo de derrotar a estos edomitas y estoy seguro que puedo acabar contigo también. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué pensaría usted? Una persona que no la debe ni la teme, quizás sea conocida, de repente quiere pelear con usted por alguna razón. ¿Qué hace? ¿Se cuadra con la persona? Mi mamá me decía, Carlos Manuel, que haya un loco y no dos. ¿Sí? Mi mamá me dice, déjalo que hable, déjalo que diga. Tú no te preocupes por eso. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso es lo más, yo creo que eso es lo más sensato que podemos hacer. ¿Sí? Entonces este hombre, ¿sí? Amasías va con el rey Joás de Israel. Sí. ¿Qué te parece si nos encontramos por ahí y nos agarramos a golpes? El problema con los golpes en este tiempo era que no eran los reyes los que se agarraban a golpes, sino ¿quiénes? Los soldados. Los soldados. Y en nuestros tiempos de todas maneras sigue siendo así, ¿no es cierto? Los gobernantes buscan los pleitos, se pelean entre sí diplomáticamente y cuando no pueden llegar a un arreglo, ¿a quién mandan a pelear las batallas? A los soldados, y ellos bien tranquilos, ¿verdad? En sus casas blancas y en sus palacios, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo que sucede. Ahora, en este recuento de Segunda de Reyes 14, no se nos dan muchos detalles, pero en Segunda de Crónicas, capítulo 25, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 25, podemos leer más acerca de lo que pasó aquí. Después de haber hecho lo que hizo en los versículos 5 y 6, Amasías hizo algo más. Busquen ahí en su Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 25, para ver cómo se llegó a este punto. Segunda de Crónicas, capítulo 25, comenzando con el versículo 5. Dice, Amasías reunió a los de Judá y puso jefes de millares y centenas sobre toda Judá y Benjamín, según el orden de sus familias. Además, levantó un censo de todos los hombres mayores de 20 años y se encontró que había 300,000 capaces de ir a la guerra y de empujar lanza y escudo. Me pregunto si a lo mejor el ver tantos hombres que tenían la habilidad para pelear, no dijo, pues, vamos a entrarle con quien sea,
¿Qué les parece si primero comenzamos con el reino del norte? Versículo 6, noten lo que dice. Además, contrató a 100,000 israelitas aguerridos, que estos eran del reino del norte, a los que pagaba un sueldo de 3,300 kilos de plata. Entonces tenía sus hombres, ¿sí? Tenía sus hombres 300,000. Además contrató a otros 100,000 del reino del norte para que le ayudara a pelear en contra del rey del reino del norte. Ahora, ojo aquí con lo que pasa, noten el versículo 7. Pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo: Su majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe, porque el Señor no está con los israelitas ni con ninguno de los efraimitas. Si su majestad decide hacerlo así e insiste en entrar en combate, Dios lo hará caer derrotado delante de sus enemigos. Noten, porque Dios tiene el poder ¿de qué? De ayudar y derrotar. Entonces está preparándose para lo que está planeando hacer. Tiene 300,000 hombres, contrata a otros 100,000, les paga la plata que les va a pagar. Y cuando está preparando todo eso, viene este hombre de Dios y le dice: ¿para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que lleves a estos? Tienes 300,000, si quieres ir a pelear, ve a pelear con tus 300,000. Deja a estos 100,000 que son de hecho parte del ejército del enemigo. Porque ¿sabes qué? Dios es el que en realidad con 300,000 o 100,000 o con los que sean, Dios es el que tiene poder para ayudar y para derrotar también. Versículo 9 dice: pero Amasías le dijo al hombre de Dios: ¿y qué va a pasar con los 3,300 kilos de plata que le he pagado al ejército israelita? Ahora, ¿qué le está doliendo aquí a Amasías? El dinero, la plata que había pagado. Sí, oye, yo invertí esta cantidad de dinero para que me ayudaran en la batalla. Ahora tú me estás diciendo que los mande a su casa, pero no le dijo que les quitara el dinero, simplemente les dijo: mándalos a su casa porque no te conviene que vayan contigo. Y él se está preocupando por la plata que va a perder. Había pagado por adelantado. Está preocupado por pagar la plata que pagó y no recibir nada a cambio de ello. Noten que sigue diciendo: y el hombre de Dios respondió: el Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. El Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. En otras palabras, le está diciendo, como en Frozen: let it go. Let it go. No te aferres a ello, no te preocupes por ello. Sí, Dios puede darte mucho, mucho más de eso. Tú ya lo pagaste, lo hiciste porque no pensaste, lo hiciste sin buscar consejo. Déjalo, suéltalo. El Señor te puede dar mucho más que eso. ¿Saben qué, mis hermanos? A veces es más provechoso perder que hacer algo que no es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? A veces es más provechoso perder que hacer algo que no es la voluntad de Dios. Y confiar en que Él puede restaurar lo perdido y más todavía. ¿No es cierto? ¿Sí? A veces simplemente tenemos que dejarlo, tenemos que soltarlo, por apasionados que seamos por ello, por lo que sintamos que nos va a costar, por lo que sintamos que vamos a perder o lo que sea. A veces es mejor dejarlo, ¿sí? Y dejar que Dios nos devuelva lo que perdimos. Pablo en el Nuevo Testamento les dice a los corintios, no recuerdo ahorita bien la cita, pero les dice a los corintios, cuando se da cuenta de que se están demandando los unos a los otros, los cristianos se están demandando los unos a los otros por cuestiones personales o deudas o lo que sea, les dice: más bien deberían de recibir el daño que andar yendo delante de los magistrados del mundo a pelearse el uno con el otro por las cosas que se estaban peleando. No es conveniente. No es conveniente que eso esté sucediendo. Y a veces como cristianos haríamos bien en simplemente dejar las cosas en paz. Pero es que voy a perder tanto, pero es que voy a perder aquello, pero es que voy a perder a esta amistad, es que o sea, déjalo, suéltalo. El Señor puede devolverte lo perdido y más todavía. Sí, el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos, hablando de quién es, de lo que se tiene que hacer para seguirlo a Él en el Nuevo Testamento.
Y en Mateo capítulo 16, los versículos 24, noten lo que se nos dice ahí. Y a sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, ¿qué haga? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué le va a hacer? La hallará. Ahora, cuando está hablando de hallar su vida, ¿de qué vida está hablando? De la vida eterna. Está hablando de la vida eterna. Entonces, si dejamos esta vida, si perdemos esta vida por causa de Él, tenemos garantizada la vida eterna. Y la vida eterna no necesariamente comienza cuando nosotros morimos. La vida eterna la podemos empezar a disfrutar ya desde aquí en esta tierra, porque sabemos que la vida después de esta vida está asegurada para nosotros. Y vivimos esta vida con mayor libertad, vivimos esta vida más tranquilos, porque sabemos lo que tenemos por delante. De nuevo en Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 19, noten lo que les dice a sus discípulos. Les dice, cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá ¿qué? 100 veces más y también heredará la vida eterna. Entonces nos conviene agarrarnos a lo que queremos o soltar lo que queremos. Soltar lo que tenemos. A veces lo que consideramos tan valioso para nosotros es mejor soltarlo, porque el Señor va a darnos medida buena, apretada, rebosando nuestro regazo, nos dice en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Sí, es mejor dejárselo a Él, es mejor dejar que Él ponga y quite, es mejor confiar en que Él nos preocupamos tanto por perder, ¿sí? Que terminamos todos preocupados y todos estresados y todos deprimidos. ¿Por qué? Por lo que vamos a perder o no vamos a perder. Por lo que vamos a ganar o lo que no vamos a ganar. En primer lugar, a lo mejor es culpa de nosotros estar en esa situación porque nunca le pedimos a Dios su parecer acerca de lo que íbamos a hacer. En primer lugar. Segundo lugar, aunque eso fuera el caso, ¿saben qué? Más vale confiar en Dios porque Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que puede hacer. Sí, Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 3:20, noten, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas que excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿en dónde prefiere? Y voy a usar una terminología humana para ilustrarlo, pero ¿en dónde prefieren tener sus tesoros? ¿En el banco o en las manos de Dios? Obviamente, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo que no metan su dinero al banco y que lo guarden en un bote de café en el patio de atrás bien enterrado. No estoy diciendo eso tampoco, ¿ok? El pastor dijo que lo guardara debajo del colchón. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos de poner nuestras esperanzas en Dios, ¿sí? Y dejar lo que nosotros consideramos valioso, cualquier cosa que esto sea, en sus manos. Y Él, de acuerdo a ese poder que actúa en nosotros, puede darnos cosas que más de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Y esa era la forma en la que Pablo, la forma en la que Pablo vivió su vida y en la que Pablo llevó a cabo su ministerio también. Por ejemplo, miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, los versículos 12 al 14. Por eso mismo padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo? Prisiones, persecuciones, lo apedrearon, lo azotaron, los naufragios, las mordidas de víbora, etc. Por eso mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo había depositado toda su vida en las manos del Señor Jesucristo. Y él sabía que de ese depósito que había puesto en las manos de Jesucristo, ¿cuánto se iba a perder? Nada. Él estaba dispuesto a soltarlo todo, inclusive su vida. Se estaba dispuesto a olvidarse de todo lo que había sido, de todas las cosas grandes que había sido, como nos dice en la carta a los Filipenses. Estaba dispuesto a entregarlo todo. Sí, ¿por qué? Porque sabía que Cristo
era poderoso para guardar su depósito. Luego noten lo que le aconseja en el versículo 13 de 2 de Timoteo 1. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en ¿quién? Cristo Jesús. Y luego noten el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Saben qué? Yo no sé ustedes, pero yo prefiero que mi cuenta celestial esté más llena que cualquier cuenta terrenal. Sí, porque la cuenta terrenal, como está en la economía ahorita y como está la inflación y todo eso, ¿saben qué? Va bajando más y más cada día. Y ahora los cofres del Seguro Social están quedando, porque ¿saben qué? ¿Saben quién tiene la culpa? Nosotros, los boomers. Porque, porque se, porque se están retirando más y más boomers cada año, cada mes, cada semana, cada día, y hay menos y menos contribuyentes a los cofres del Seguro Social. Así es que si los que están confiando en el Seguro Social para dentro de 10 años, olvídense. Yo creo que sí, más vale que guarden el dinero en un bote de café y lo entierren en el patio de atrás. Pero mis hermanos, si tenemos esta actitud de Pablo, si creemos que el Señor nos puede dar mucho más de lo que podemos pensar o pedir, si confiamos en que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día, si confiamos en que perdemos nuestra vida por su causa, la vamos a ganar y así sucesivamente, entonces ¿saben qué? Cuando lleguemos al cielo vamos a darnos cuenta de que valió la pena lo que perdimos por la causa de Cristo. Valió la pena lo que perdimos por la causa de Cristo. Desafortunadamente para nosotros no lo vamos a poder ver hasta cuándo. Hasta que lleguemos. Pero no importa porque nosotros nos movemos por medio de ¿qué? De la fe y no de la vista. ¿Sí? Entonces, si estamos constantemente depositando en nuestra cuenta en el cielo, ¿sí? Entonces nuestra cuenta en el cielo va a ser abundante. Si estamos confiando en llenando más nuestra cuenta aquí en la tierra, un día nos va a llamar el Señor a su presencia y ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿Verdad? Todos llegamos a esa edad en la que, ok, ¿cuánto voy a necesitar para vivir 20 años más? ¿Ustedes no han hecho eso? ¿No? ¿No han pensado en eso? ¿No han llegado ahí todavía? Es que puros jovencitos aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero sí, empieza la gente a pensar, okay, ¿cuánto voy a necesitar para vivir? Si vivo 20 años más, ¿cuánto voy a necesitar para poder vivir cómodamente o algo así? ¿Verdad? Y empiezan a sacar. Es más, ahorita está lleno, hay una industria multimillonaria que lo único que se trata es de ayudarnos a prepararnos para el retiro. Nos ayuda a prepararnos para el retiro. Yo no sé ustedes, pero yo no me voy a retirar. Yo quiero que de aquí, de detrás del púlpito, el Señor me arrebate y me lleve al cielo. Entonces, cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, vamos a darnos cuenta de que lo que perdimos no significa nada. Va a haber valido la pena haberlo dejado. ¿Sí? Entonces aquí a Amasías, este profeta de Dios, cuando Amasías está preocupando por toda la plata que pagó, ¿qué le dice? Let it go. El Señor te puede dar mucho más de lo que tú les pagaste a ellos. Ni te fijes en eso. Versículo 10 de Segunda de Crónicas 25 sigue diciendo: entonces Amasías apartó a su ejército del ejército efraíta que había venido en su ayuda y les ordenó que se fueran a sus casas. Ellos se enojaron grandemente contra Judá y encolerizados volvieron a sus casas. Pero Amasías salió con su ejército y se dirigió al valle de la Sal, y ahí mató a 10,000 de los hijos de Seir, que es de lo que leímos en Segunda de Reyes. Los hijos de Judá, por su parte, tomaron vivos otros 10,000, a los que llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron, y todos ellos murieron hechos pedazos. Mientras tanto, versículo 13. Mientras tanto, los del ejército que Amasías había despedido y que ya no fueron con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, y mataron a 3,000 de ellos y los despojaron por completo. Atención aquí, ¿ok? Porque hizo lo que el profeta de Dios le había dicho que hiciera.
aunque le costó bastante dinero, se fijaron, Amasías hizo lo que el profeta de Dios le dijo que hiciera. Entonces, hizo lo correcto cuando comenzamos el capítulo 14. Luego se fue a buscar pleito por ahí sin que Dios le dijera nada. Pero luego cuando el profeta de Dios le dice, esto es lo que tienes que hacer, Amasías lo hace, ¿sí? Hizo lo que el profeta de Dios le dijo que hiciera, aunque le costó mucho dinero. Pero noten ahí en el versículo 14 de Segunda de Crónicas 25, al volver a Amasías de haber derrotado a los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Ok, ahí se fue ¿verdad? Hizo lo que Dios le dijo, hizo lo que la palabra de Dios dice y luego la regó. Hizo lo que el profeta de Dios le advirtió que tenía que hacer y luego la regó. Digo, ¿a ustedes se les hace que es una forma sabia de vivir esa? Hacemos lo que Dios nos dice y luego la regamos. ¿Sí? No es una forma sabia de vivir eso. ¿Sí? Si bien no vamos a poder ser perfectos mientras estemos aquí en la tierra, no hay razón para que vivamos como Amasías estaba viviendo. No hay razón para que vivamos levantándonos, tropezándonos, levantándonos, tropezándonos, levantándonos, tropezando. No hay razón. Tenemos tanta instrucción de parte de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de las Escrituras. Hay tanto a nuestro favor que no digo que vamos a ser perfectos de nuevo, pero no vamos a estar como los payasos esos que golpean y se caen, se levantan, se caen y se levantan, ¿verdad? Entonces hizo todo lo que el profeta de Dios le había dicho que hiciera, pero luego tomó los dioses de los edomitas y los reconoció como dioses y los adoró y les quemó incienso. Por eso ahí en 2 de Crónicas 25 y el versículo 2 nos dice que hizo lo recto a los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Era ridículo, ¿no creen? Pero a menudo así pasa. A veces habiendo salido del mundo, hay quienes buscan en el mundo y los métodos espirituales del mundo la solución para algunos de sus problemas, para algunos de los problemas que tienen. Fuimos sacados del mundo y luego vamos a ir al mundo de nuevo a buscar que nos den ellos la solución para nuestros problemas. Sin embargo, es lo que mucha gente hace. ¿Sí? Se convierten, pero luego te tienen todavía y por ahí, ¿verdad? Les gusta que les lean las cartas, o les gusta leer los horóscopos, o les gusta ir al Pare de Sufrir, o les gusta ir con la hermana Ana, o les gusta ir, había una espiritista en Mexicali que se llamaba la hermana, ¿se acuerdan? No se hagan, lo estoy diciendo porque lo sé, porque yo era de Mexicali, ¿ok? ¿No han visto últimamente los canales digitales que hay en la televisión de antena? No estoy hablando de, como allá por los canales 30 y tantos, 40 y tantos, hay programas, qué bárbaro. ¿Okay? Y todos se ven muy espirituales y hablan de Cristo y hablan de la cruz y ángeles y todo lo demás, pero son puros programas que están tratando de jalar a la gente que no está bien arraigada en la palabra, que no está bien enseñada en la palabra, y como tienes semblanza de algo espiritual, ¿qué hacen? Se van tras de ellos. Igual los libros de autoayuda, ¿no es cierto? Hay muchos libros de autoayuda que le ponen un versículo aquí, un versículo allá, Jesús por aquí, Jesús por allá, y la Virgen por acá, y la Virgen por allá, y se tratan de puros libros. Tenemos la palabra de Dios y tenemos a Dios en nuestra esquina. ¿Sí? Y el Señor nos sacó del mundo. ¿Cómo es que vamos a volver al mundo a buscar las soluciones a nuestros problemas espirituales o de cualquier otra índole por métodos espirituales que el mundo tiene? ¿Sí? Es una ridiculez esa, creo yo. ¿Sí? Porque si tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos que ir a Él. 2 versículos 18 al 20 les escribe: no permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano.
Creen en los ángeles, creen en ángeles de la guarda y creen en espíritus que los guían y que los dirigen y que los protegen, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo aquí, no permitan que ellos digan que ustedes están locos por creer en Jesús y no creer en los ángeles que ellos creen y en las cosas que ellos creen. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. Versículo 19 dice, no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí Pablo? Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía fueran de este mundo, se someten a sus preceptos. Acuérdense, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, somos de Cristo y tenemos la mente de Cristo, que es lo más importante. Entonces no debemos someternos a los preceptos de este mundo en cuanto a cosas espirituales ni nada de eso, porque Dios es la verdad. El Señor Jesucristo nos dice que conoceríamos la verdad y la verdad que nos haría libres. Pero hay tanta gente que aún estudiando la Biblia y viéndola, creen tantas cosas nada más porque tienen una semblanza de espiritualidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sigue diciendo ahí en el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 25. Entonces el Señor se encendió en ira contra Amasías y envió un profeta que le dijera, ¿por qué has ido tras los dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? ¿Se fijan? El Señor se enoja con Amasías. Va y por medio del profeta le reclama, ¿cómo es posible que hayas ido a seguir otros dioses de otra nación que no libraron de tus manos a su pueblo? O sea, estos eran los dioses de los edomitas y no pudieron hacer nada para salvar a su pueblo de tu mano. Y ahora tú, que con mi ayuda los derrotaste, ¿te pones a adorarlos? ¿Vean la incongruencia ahí? Sí, con la ayuda del Señor venció a los edomitas. Pero luego va y toma los dioses de los edomitas y ¿qué hace? Los reconoce como dioses, los adora y les prende incienso. Eso es lo mismo que haríamos nosotros si sabemos que Dios nos sacó de algún aprieto, pero luego cuando caemos en otro, ya sea por nuestra propia insensatez o lo que sea, cuando caemos en otro, vamos y buscamos ayuda en otras partes, en otros lados, con otros líderes espirituales que no tienen nada que ver con la palabra, que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Y aquí podemos ver las inconsistencias de Amasías en seguir, obedecer y servir a Dios. Era un hombre de lo que se llama en el Nuevo Testamento un hombre de doble ánimo, tenía un corazón dividido, hacía lo correcto hoy o en tal o cual situación, pero al siguiente día o ante otra situación actuaba de acuerdo a su propio entendimiento. Yo sé que nadie de aquí hace eso. Pero noten por favor lo que estamos viendo aquí, noten lo que se nos está enseñando aquí a través de Amasías. Sí hacía lo que Dios mandaba en algunos aspectos, pero luego en otros, ¿qué hacía? Completamente lo contrario. ¿Sí? Y aún así creía que de alguna manera Dios iba a bendecir lo que estaba haciendo. O somos o no somos. Dios no quiere una obediencia parcial de nuestra parte. Dios quiere una obediencia que total, completa. ¿Sí? Primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un par de semanas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea que no queda nada para otra cosa. No podemos ser inconsistentes como lo estaba haciendo aquí Amasías. No podemos
ser de doble ánimo, no podemos hacer lo correcto hoy y en algunas situaciones, pero luego mañana y en otras situaciones actuar de acuerdo a nuestro propio entendimiento. No es congruente, no confirma que somos lo que decimos ser. No lo van a poner en la pantalla, pero Santiago nos dice en Santiago 1:8, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Si vemos y no estamos hablando de un hombre nada más porque el sexo masculino, hombre o mujer, si son de doble ánimo, si hoy están aquí, pero mañana están allá, si hoy piensan de esta manera, pero mañana piensan de otra, si hoy están completamente convencidos de que van a seguir a Dios, pero mañana quién sabe, no sé si en esta situación me convenga, si deba, si estoy bien, si estoy entendiendo bien. ¿Saben qué? Están titubeando. Y si van a titubear en algunas cosas, lo más probable es que van a titubear en muchas. Entonces tenemos que buscar ser constantes. Y tenemos que buscar esa constancia en las personas también. Si vemos una persona inconstante en su caminar con el Señor, ¿podemos confiar en su consejo? Pero si vemos una persona constante en su caminar, que nos ha dado el ejemplo de caminar por fe y no por la vista, de seguir a Dios a pesar de las dificultades por las que ha pasado, de seguir a Dios en las buenas y en las malas, en salud o en fe, parece un matrimonio, ¿verdad? Yo creo por eso nos comparan Cristo con el novio y a la iglesia con la novia, porque estamos comprometidos con Él. Y estamos comprometidos a seguirlo en las buenas y en las malas, salud, enfermedad, riqueza o pobreza, ¿sí? Y hasta que nos lleve al cielo, seguimos fieles a Él. O eso es lo que deberíamos de buscar, amén. En Santiago capítulo 4, los versículos 5 al 10, lean conmigo lo que dice. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, nos cela. Sí, por eso a veces sentimos así como que algo nos está atormentando porque estamos haciendo algo que no debemos. Es la convicción del Espíritu porque nos está celando, se está poniendo celoso, no porque no quiera que nos vayamos con otro, sino porque sabe que si no escuchamos su voz, ¿sí? Dios nos va a tener que disciplinar como lo va a hacer con Amasías. Versículo 6, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Y noten, ¿y ustedes los de qué? Los de doble ánimo, purifiquen su corazón, dejen de tener ese corazón dividido que ahorita están y mañana no, que hoy sí lo quieren seguir pero mañana no, que hoy sí están emocionados porque entendieron algo de la palabra y se dispusieron con todo su corazón a practicarlo, pero llega el día de mañana y algo pasa y el enemigo viene y los desanima y no los deja seguir con lo que se habían comprometido a hacer. Versículo 9 dice, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Y luego noten, humíllense ante el Señor y que Él los exaltará. Algo que a propósito vamos a ver ahorita, Amasías parece que no sabía hacer. Porque noten ahí en segunda de Crónicas, el capítulo 25, el versículo 16. Dice, mientras el profeta le decía esto, de por qué tomaste a los dioses y los adoraste y les prendiste incienso y todo eso, mientras el profeta le decía esto, Amasías le respondió, ¿acaso te ha nombrado consejero del rey? Déjate de tonterías, ¿o acaso quieres que te maten? ¿Se fijan? Amasías, ¿vemos inconsistencias en la forma de actuar de este hombre o vemos inconsistencias en la forma de actuar de este hombre? Por un lado escucha lo que el profeta le dice y lo hace, por otro lado no le gusta lo que el profeta le está diciendo ¿y a ti quién te contrató para que seas consejero del rey? ¿A ti quién te pidió tu opinión? ¿Quieres que te maten por andar de hablantín, diría mi mamá? ¿Quieres que te maten? Sí.
Vemos claramente aquí a un hombre que no sabe ni lo que quiere. ¿Sí? La- Noten, cuando Amasías terminó de hablar, cuando Amasías terminó de decirle al hombre de Dios, al profeta de Dios, estas palabras, el profeta le dijo: yo solo sé que por haber actuado así y por no haber hecho caso de mis consejos, Dios ha decidido que destruirte. El rey Amasías de Judá se reunió con sus consejeros y aparentemente estuvieron de acuerdo y mandó a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven acá y nos veremos las caras. Ok, entonces, ¿se fijan cómo llegó hasta ahí? Con lo que vemos en el libro de Segunda de Crónicas, vemos que lo llevó hasta ahí. ¿Qué lo llevó hasta ahí? Su inconsistencia en seguir al Señor, su soberbia, el haber tenido una victoria contra los edomitas y pensar que, si los vencí a ellos, puedo vencer a cualquiera. Pero no fue él el que los venció. ¿Quién fue el que los venció? Fue Dios. Pero ahora él anda de busca pleito. Ahora él anda queriendo probar su valentía. Él anda queriendo probar lo grandioso que es su ejército. Así es que le dice: hey, ¿sabes qué? Vamos a vernos las caras. Ahora, por favor, noten que lo hace a pesar de que el profeta le dice que Dios ha decidido destruirlo por lo que había hecho. En otras palabras, no le importó lo que el profeta le dijo que Dios iba a hacer con él. Siguió montado en su macho, diría mi papá. Siguió montado en su macho. Nadie lo iba a disuadir de hacer lo que ya había planeado hacer, porque para él eso era lo correcto. Si le gané a los edomitas, le puedo ganar también a Joás. Pero noten la respuesta del rey Joás en el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 14 ahora. Volvemos a Segunda de Reyes, capítulo 14, y noten la respuesta del rey Joás cuando él le dice esto. El rey Joás de Israel respondió al rey Amasías de Judá con esta palabra. Una vez, había una vez, era una princesa muy hermosa, no, una vez en las montañas del Líbano, un cardo envió a decir al cedro: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero pasaron las fieras del Líbano y pisotearon al cardo. Ahora todos sabemos lo que es un cardo, ¿no es cierto? Un cardo es un arbusto como de 1 metro de altura que tiene hojas muy espinosas. Se pueden comer, pero es un argüende limpiarlas y todo. Es como los nopales. No, como las tunas. Muy ricas las tunas, ¿verdad? Pero para cortarlas y para limpiarlas y igual los nopales, para cortarlos y para limpiarlos y todo eso. Entonces el cardo es un arbusto básicamente que tiene unas hojas que tienen espinas. Sí, de hecho el que crecieran cardos en la tierra fue una de las maldiciones, por así decirlo, que el Señor le dijo a Adán que iba a poner sobre la tierra. Génesis 3, 17 y 18, no lo van a poner en la pantalla, pero en Génesis 3, 17 y 18 el Señor le dice al hombre: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. ¿Sí? La tierra producirá espinos y cardos. ¿Sí? Era parte de la maldición. Entonces era un arbusto insignificante que más que servir de algo era un estorbo. ¿Sí? Era un estorbo, no servía para nada. ¿Sí? Pero luego noten que este cardo va y habla con el cedro. Sí saben lo que es un cedro, ¿verdad? Un cedro, especialmente los cedros del Líbano, eran árboles gigantescos. Árboles que alcanzaban a veces, o que alcanzan todavía, la medida de unos 40 metros de altura, con un tronco grueso, ¿sí? Con un tronco grueso, con ramas horizontales, parecen pinos, no sé si los han visto, parecen pinos, con hojas persistentes, casi punzantes, dice. Las hojas están firmes, están fuertes, ¿sí? Me encanta cómo
se usa el cardo para describir a los justos. En el Salmo 92 y los versículos 12 al 15, Salmo 92, versículos 12 al 15 dice, los justos florecen como las palmeras y crecerán como ¿qué? Los cedros del Líbano. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Noten, me fascina el versículo 14. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Yo quiero ser como los cedros del Líbano cuando esté viejito, ¿verdad? Entonces, cardo, un arbusto que no sirve para nada. Cedro, un árbol gigantesco, fuerte, frondoso, hermoso. Entonces está claro el simbolismo aquí, ¿no es cierto? El cardo representa a Amasías, ¿sí? Y el cedro representa a Joás. Y lo que se está diciendo es que Amasías era arrogante, débil e insignificante. Y que de hecho estaba alucinando si creía que tenía la fuerza para derrotar a Joás. Porque Joás era como que, como el cedro. Entonces Joás le está diciendo a Amasías, ¿quién te crees que eres? Eres como un cardo, eres insignificante. Y te quieres poner, mi papá me decía, cuando le desobedecía, me decía, pues, y luego me arrimaba tierrita. Me decía, es que se quieren poner a patadas con Sansón, me decía. Y así nunca van a ganar. Así estaba Amasías. Se quería poner a las patadas con Sansón y no iba a poder ganar. Dios estaba contra él. Entonces, Amasías era el cardo, Joás era el cedro, ¿sí? Y las fieras salvajes de las que se nos habla ahí en ese versículo son la guerra o las guerras que Amasías estaba tan ansioso por ir a pelear que finalmente lo iban a pisotear y acabar con él. Ahora, si Dios hubiera estado con Amasías, creo que otro gallo le hubiera cantado, ¿verdad? Pero decidió adorar a otros dioses extraños e ir a pelear guerras que nadie le había dicho que peleara y no prestar atención a las palabras que Dios le estaba diciendo por medio del profeta. ¿Y qué sucedió? Versículo 10. Es verdad que has derrotado a Edom, le dice Joás a Amasías, y que el corazón se te ha hinchado. Por mí puedes seguir vanagloriándote, pero dentro de tu casa, o sea, hazlo allá en donde te conocen, en donde puedes impresionar gente. Qué curioso, ¿no? Si quieres seguir mostrándote así muy valiente, hazlo en tu casa en donde puedes impresionar gente, allá hazlo. No vengas acá con nosotros, como le dice ahí, para meterte en problemas. ¿Quieres que tú y Judá salgan derrotados? Versículo 11, Amasías no se dio por aludido. Entonces el rey Joás de Israel se puso en marcha a Bet-Semes, que está en Judá, y ahí se vieron las caras el rey Amasías de Judá y él. Y los de Judá fueron ¿qué? Derrotados por los de Israel y todos salieron huyendo de su campamento. En Bet-Semes el rey Joás de Israel tomó cautivo al rey Amasías de Judá, que era hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego se dirigió a Jerusalén y derribó 180 metros de su muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Y se llevó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Tomó como rehenes a los hijos del rey y después de eso volvió a Samaria. Eso fue lo que se ganó Amasías por andar de hablador. Eso fue lo que se ganó Amasías por ser tan inconsistente en su manera de seguir al Señor. Eso fue lo que se ganó. ¿Sí? Y eso es lo que no podemos nosotros imitar o ver en estas historias que leemos y decir, bueno, pero eso fue en aquel tiempo. Porque saben que estos reyes de Judá e Israel son muy buenos maestros para nosotros y nos enseñan cómo no portarnos como cristianos y no tener las mismas actitudes que ellos tuvieron en algunas situaciones. Porque es muy fácil caer en estas actitudes, de creer que ya las podemos todas, de creer que ya lo logramos, de creer que ya lo tenemos todo bien entendido, y no nos damos cuenta cuando de repente el enemigo ahí está para atacarnos.
Versículo 15 dice: los demás hechos de Joás y sus hazañas y su lucha contra el rey Amasías de Judá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y cuando Joás fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en Samaria junto con los reyes de Israel, y en su lugar reinó su hijo Jeroboam. Después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como en Jerusalén hubo quienes conspiraron contra él, huyó a Laquis, pero fue perseguido hasta Laquis y allá lo mataron. ¿Saben por qué se conspiró contra él? En segunda de Crónicas 25-27 dice: a partir de que Amasías se apartó del Señor, se empezó a conspirar contra él en Jerusalén, y aunque él huyó a Laquis, lo fueron persiguiendo hasta Laquis y ahí lo mataron. ¿Por qué? Porque Amasías se apartó del Señor. Apartarnos del Señor no trae nada bueno, mis hermanos. No trae nada bueno. Debemos de buscar no apartarnos del Señor ni a diestra ni a siniestra, seguir caminando con Él por el resto de nuestras vidas. Amén. El siglo XX luego lo trajeron en caballos y lo sepultaron en Jerusalén, la ciudad de David, junto con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de Amasías, su padre. Y después de que el rey se reunió con sus antepasados, Azarías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Y ahí termina Amasías. Qué triste comentario, ¿no creen? Había hecho las cosas tan bien, pero su caminar era tan inconsistente, que era un caminar en donde hacía las cosas bien y luego hacía mal. Se levantaba y hacía lo que se le decía y luego hacía mal. Esa no es forma de vivir, mis hermanos. Aprendamos de estos reyes y aprendamos a no imitarlos. Amén. La semana que entra comenzamos con el versículo 23 y vamos a ver el reinado de Jeroboam. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por todas las cosas que hemos aprendido a través de ella y por medio de estos reyes que, Señor, hemos estado viendo sus vidas, las cosas que hicieron, las cosas que no hicieron, los buenos, los malos ejemplos, Señor. Hemos estado viendo reyes que te fueron fieles, reyes que no, reyes como Amasías, de doble ánimo, de un corazón dividido, que en un momento estaban contigo, pero el siguiente estaban haciendo las cosas que a ellos mejor les parecía. En un momento, Señor, estaban escuchando a tus profetas, pero por el otro estaban tomando dioses ajenos y reconociéndolos como dioses, adorándolos y quemándoles incienso, buscando, Señor, por medios mundanos, solucionar los problemas que tenían. Ayúdanos, oh Dios, a mantener nuestra mirada siempre fija en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a saber, Señor, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, para ponerlo todo en sus manos y dejarlo ahí, sabiendo que no hay mejor lugar para ello, Dios. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, como Él mismo nos instruye que lo hagamos, y no en la tierra. Que en la tierra el orín corrompe, los ladrones hurtan, Señor. En el cielo todo está seguro. Así es que ayúdanos a guardar nuestros tesoros en el cielo, a buscarte y seguirte a ti, a hacerte fieles, oh Dios, a hacerte fieles, a buscar vivir agarrados de tu mano, siempre buscando tu rostro y buscando en tu palabra la dirección que necesitamos para nuestras vidas mientras vivimos aquí en la tierra. Nos encomendamos a ti hoy y siempre y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén y amén. Dios les bendiga.